Si una computadora puede realizar 400 billones de operaciones por segundo, ¿cuánto tiempo le tomaría a la computadora realizar 500 millones de operaciones? Entonces, lo primero que debemos reconocer aquí es por qué 500 millones son menos de 400 billones. Tomará menos de un segundo. Y, en general, el número de operaciones realizadas es igual a la tasa de operaciones multiplicada por el tiempo. Y debido a que nuestra pregunta es sobre el tiempo, para resolver esta ecuación por tiempo, dividiríamos ambos lados de la ecuación por la tasa de operaciones, y para eso el tiempo sería igual al número de operaciones, dividido por la tasa de operaciones. Volviendo a la información dada, la tasa es de 400 trillones de operaciones por segundo, y 400 trillones es igual a 4 veces 10 al 14. Así que escribamos la tasa de operaciones como 4 por 10 a las 14 operaciones por segundo. El número de operaciones que se realizan es de 500 millones, lo que equivale a 5 veces 10 al octavo. En notación científica, escriba el número de operaciones como 5 por 10 a las octavas operaciones. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el tiempo para realizar estas 500 millones de operaciones. El tiempo es igual al número de operaciones, que es 5 veces 10 al octavo dividido por la tasa de operaciones, que es 4 veces 10 al 14. Las unidades se simplificarían a segundos, incluiremos las unidades al final. Este cociente es igual a 5 dividido por 4, multiplicado por 10 al octavo dividido por 10 al 14. Bueno, 5 dividido por 4 es igual a 1.25, entonces tenemos 1.25 por 10 al 8. Dividido entre 10 y 14 es igual a 10, aumenta la potencia de 8 menos 14, que es negativo 6. Entonces, este es el tiempo que lleva a realizar 500 millones de operaciones, en anotaciones científicas. Las unidades serían segundos, también escribamos esto usando notación decimal. Comenzando con 1.25, porque estás multiplicando por 10 elevado a una potencia negativa, el número se hará más pequeño y, por lo tanto, mueve el decimal a la izquierda, y debido a que el exponente es negativo 6, movemos el decimal a la izquierda 6 lugares, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los valores de posición que faltan se convierten en ceros. Tenemos 0000125. 000125. O punto 0, seguido de 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5 y luego 125, y nuevamente las unidades serían segundos. Así que ahora sabemos que tomaría 0.0000125 segundos. 0000125 seconds. Para realizar 500 millones de operaciones. 500 million operations. Espero que hayas encontrado esto útil.